Buenas noches. Nosotros somos del grupo número 6 y vamos a presentar el tema Criminología y Derecho Penal. Nuestro grupo está conformado por Dana Vallejo, Shirley Quille, Daniela Tuglema y mi persona, Naidelin Ronquillo. Para poder conocer acerca de la criminología y el derecho penal es importante conocer acerca de estos dos temas. Como primer punto tenemos la criminología, la cual es una ciencia la que se encarga de poder estudiar el delito, sus causas y el comportamiento de las personas que cometen cierto delito. Su objetivo principal es poder entender por qué ocurren los delitos y cómo prevenirlos, ayudando así a que la sociedad sea un poco más segura. Mientras que por otro lado, el derecho penal es la rama del derecho, el cual establece qué conductas son delictivas y cuáles son sancionadas correspondientes, son sanciones correspondientes. Y de cierta manera se logra proteger el orden social y se logra garantizar la justicia. Estudiar la criminología y el derecho penal es muy fundamental, porque nos da un enfoque mucho más completo frente a la criminalidad, mientras que la criminología se encarga de analizar las causas del delito, el derecho penal, además de que proporcionan las herramientas legales para sancionar y corregir estas conductas. Esta combinación permite crear políticas de prevención mucho más efectivas para poder asegurar que la justicia se aplique de manera correcta y equitativa. En mi opinión, estas dos disciplinas están profundamente conectadas. Por ejemplo, la criminología nos ayuda a poder comprender el comportamiento delictivo y sus causas, mientras que el derecho penal marca los límites y las consecuencias legales. Sin la criminología, el derecho penal aplicaría sanciones sin poder entender cuál es el problema real. Y sin el derecho penal, la criminología no podría, lo que sería traducir sus hallazgos en acciones concretas para poder proteger a la sociedad. Por esta razón, yo considero que ambas son muy complementarias y necesarias para poder mantener el equilibrio entre la prevención, justicia y seguridad. Criminología, teorías y funciones. La criminología es una ciencia social que estudia el delito, al delincuente, a la víctima y al contexto social en el que ocurren los hechos criminales. El objetivo principal de la criminología es comprender el fenómeno criminal desde una visión amplia, no solamente una visión jurídica, sino también social, psicológica y cultural. El objeto de estudio de la criminología se centra en tres elementos fundamentales. Entre estos tenemos el delito, entendido como una conducta que transgrede la ley y afecta convivencia social. Como segundo punto tenemos el delincuente, que analizando sus motivaciones, características personales y circunstancias que lo llevan a delinquir. El tercer punto, el contexto social, ya que el crimen no ocurre en el vacío, sino en entornos marcados por factores económicos, familiares o culturales. En cuanto a las funciones de la criminología, tenemos las siguientes. Sabemos que la criminología cumple varios roles importantes. Entre ellos tenemos otros puntos. Primero, analizar las causas que originan el delito, buscando explicaciones más allá de la sanción penal. Tenemos como segundo, prevenir el crimen, proponiendo políticas y programas que reduzcan los factores de riesgo en la sociedad, es decir, charlas en colegios, barrios, etc. Como tercer punto, tenemos rehabilitar al delincuente, así ofreciendo alternativas por su reinserción social y evitando la reincidencia, es decir, tratar de, como lo dice, rehabilitar al delincuente para que así no vuelva a ingresar a la cárcel. Como ejemplo, le puedo dar que la aplicación de la criminología se da en los programas de justicia restaurativa, perdón, donde no solo se sanciona al infractor, sino que también se trabaja en reparar el daño a la víctima y en reinsertar al delincuente a la sociedad. Esto demuestra cómo la criminología aporta soluciones prácticas y humanas frente al fenómeno criminal. En conclusión, la criminología es esencial porque no se limita a señalar culpables, sino que se busca comprender el porqué del delito y construir estrategias para una sociedad más justa y mucho más segura. Tenemos las normas y sanciones.
Em, la definición del derecho y su finalidad nos dice que, bueno, que se ocupa de establecer qué conductas son consideradas delito y cuáles son las sanciones que ocurren a quienes lo cometen. Su finalidad principal es comprender a la sociedad, garantizar el orden y salvaguardar los bienes jurídicos más importantes, como la vida, la libertad, la integridad y las propiedades. En otras palabras, el derecho penal es el mecanismo que usa el Estado para marcar los límites entre lo que está permitido y lo que no lo está, asegurando así la convivencia específica. El derecho penal dice que se basa en normas que señalan que conductas son ilícitas y en sanciones que son las consecuencias jurídicas que recibe quienes cumplen esas normas. Sin embargo, reglas no habían un marco que regule el comportamiento humano a la sociedad, a la sociedad en el desorden. En cuanto hablamos de delitos, nos refiere a que aquellas conductas prohibidas de la ley porque afectan a personas o a la colectividad, un delito puede ser tan grave como un homicidio que atenta contra la vida o tan común como un robo que afecta a la propiedad. También existe estafas, abusos y delitos más recientes como los informáticos. Eh, lo importante es que todos ellos, esas lecciones de derechos fundamentales y generan la necesidad de una respuesta penal. Tenemos lo que son las sanciones penales, que nos dice que en primer lugar las penas privativas de la libertad, como la cárcel o la prisión, busca apartar la infracción de la sociedad y evita que continúen cometiendo delitos. Tenemos las multas económicas, que consisten en el pago de una cantidad de dinero funcionando como castigo y en algunos casos ayudan a reparar el daño causado. Tenemos lo que es las medidas alternativas, que son cada vez más importantes, sobre todo para delitos menos graves. Aquí encontramos el trabajo comunitario, las terapias, los programas educativos o de reinserción social que buscan corrección sobre el derecho. Por último, tenemos lo que es la importancia de aplicar normas justas para proteger la sociedad. Em, no obstante con castigo, sino que las sanciones deben ser proporcionales y correctas. Aplicar la ley de forma justa protege a las víctimas y garantiza la igualdad ante la ley y fortalece la confianza en la justicia. Además, este contribuye a través que se cometen nuevos delitos y asegura una convivencia pacífica en la sociedad. Relación entre la criminología y el derecho penal. La criminología y el derecho penal son disciplinas distintas, pero estrechamente vinculadas, mientras que la criminología se enfoca en el estudio del delito como fenómeno social, sus causas, factores y consecuencias. El derecho penal se centra en establecer normas jurídicas que tipifican conductas delictivas y las sanciones correspondientes. Esta relación es complementaria, ya que la criminología aporta el conocimiento científico necesario para comprender por qué se cometen los delitos, qué factores los motivan y cómo prevenirlos, mientras que el derecho penal transforma ese conocimiento en normas, sanciones y mecanismos que regulan la convivencia social. Los beneficios de esta interrelación se reflejan en prevención del delito. Gracias al estudio criminológico se pueden generar políticas de prevención basadas en evidencias. Justicia efectiva. El derecho penal utiliza estos aportes para aplicar sanciones proporcionales y justas. Seguridad social. Seguridad social. La unión de ambas disciplinas contribuye a la protección de la sociedad,
frente a la consecuencia. Por último, tenemos lo que son las conclusiones. La criminología aporta una visión científica y multidisciplinaria del delito, analizando factores sociales, psicológicos, biológicos y económicos que incluyen en la conducta delictiva. Por su parte, el derecho penal transforma este conocimiento en un marco normativo que tipifica las conductas ilícitas y establece sanciones específicas. De esta manera, ambas disciplinas no funcionan de manera aislada, sino que se complementan para lograr una comprensión integral del fenómeno criminal y una respuesta jurídica adecuada. La justicia no puede entenderse únicamente desde la imposición de penas, sino que requiere de un análisis profundo y de las realidades sociales que generan la criminalidad. La criminología contribuye al diseño de estrategias preventivas y políticas públicas, mientras que el derecho penal asegura que dichas estrategias se puedan aplicar dentro de un marco legal y justo. Esta interacción es clave para mantener el orden social y poder brindar a los ciudadanos la confianza en el que el sistema judicial protege sus derechos. El conocimiento criminológico permite identificar patrones de criminalidad y factores de riesgo, lo que posibilita desarrollar programas de prevención orientados a disminuir la incidencia delictiva. A la vez, el derecho penal, apoyado en estos estudios, puede establecer sanciones que no solo castiguen, sino que también busquen la reinserción social de infractores. De este modo, la unión entre ambas disciplinas garantiza un sistema más humano, eficaz y equitativo en la lucha contra la delincuencia. Gracias.